deseo, Señor, que uses mi vida para transmitir lo que tú tengas que transmitir, Señor, en este tiempo de reflexión, en este tiempo de estudio. Señor, bendice a mis hermanos, Señor, abre sus mentes, Señor, a recibir este mensaje que tú tienes preparado, Señor, a desarraigar, Señor, las cosas que tienes que desarraigar de su corazón y que fluyamos en el Espíritu, Señor, y que todo lo que realmente no provenga de ti sea llevado por el viento y que solamente crezca al 100 por uno, Señor, tu palabra. Y oro también por Raquel para que sea juiciosa y me deje trabajar en este momento. Amén. Gracias. Bueno, he titulado el mensaje de hoy Conexión Israel. Y Conexión Israel lo he titulado de esta manera porque todos sabemos que esa gran frase que Israel es el reloj profético del Señor. Pero quiero un poquito aterrizar esa idea a que sea el indicador de los tiempos proféticos de los cuales estamos viviendo. Y con bastante sorpresa me he encontrado con algunos hermanos en la fe que no consideran que estos tiempos sean proféticos. Y entonces me parece como anillo al dedo esta oportunidad para compartir con ustedes en las escrituras los tiempos que estamos viviendo y cómo bíblicamente el Señor nos muestra. Voy a hacer una pequeña introducción contándoles, vamos a ir de atrás para adelante y adelante para atrás, pero quiero contarles en esta pequeña introducción que en el año 2006 eh, se presenta por primera vez en 900 años la más grande comunidad judía viviendo en Israel y esto sobrepasaba a la población judía en Estados Unidos. Es decir, hoy, en el año 2020, 2019, se estaban contando 8.884.000 personas judías habitando en la tierra de Eretz Israel, se dice. En 1948, estamos a contados días de este calendario gregoriano de conmemorar en los 72º aniversario de la fundación o de la creación del Estado de Israel. Para ese entonces, en 1948, 650.000 almas judías conformaron esa primera nación. Entonces, el crecimiento ha sido exponencial y esto nos deja ver, lo vamos a ver alrededor de este mensaje, la importancia del pueblo de Israel, la tierra de Israel y el retorno del pueblo de Israel a la tierra. Todos estamos, o por lo menos creo que todas las personas que estamos acá, hemos oído del ayuno de Joel que estamos haciendo. Pues es bien interesante porque Joel, como todos los profetas, anuncia el arrepentimiento del pueblo de Israel, pero también, como todos los profetas, habla sobre la restauración del pueblo de Israel. Y esto es importante. Yo quisiera que fuéramos a Joel 1, quienes obviamente estamos estudiándolo y quienes nos hemos sumergido en este ayuno, hemos podido encontrar varias cosas interesantes, pero me llama la atención una interpretación que es obviamente enfocada desde la escatología hebrea, eh, pero es muy interesante para nosotros como occidentales y como creyentes del Mesías. Y está en el verso número 7 de Joel 1. Dice así: asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas y quedaron blancas. Esto es el resultado después de las 4 plagas que venían, ¿de acuerdo? La langosta, a ver, me acuerdo acá cómo son los nombres de todos estos personajes. Son 4 tipos de langosta: el saltón, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Esas 4 plagas. Dentro del entendimiento también hebreo, estas 4 plagas, además de que fueron reales en su momento y que devastaron a todo Israel en ese tiempo, también
hacen una relación con los 4 imperios que vinieron después, el babilónico, el medo-persa, y finalmente el griego y el romano. Y me llama mucho la atención cuando voy a Mateo 24, y vamos a ir a Mateo 24, en el momento en que el mismo Señor da la... Mateo 24, regálame un momentico. Cuando el Señor da la señal de la higuera. Y dice en el versículo 32, dice de Mateo 24, 32, dice, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, si vamos rápidamente a Joel 1, y vemos que después de estos 4 imperios devastadores, porque el profeta dice, ¿han oído ustedes esto? ¿Ustedes han podido creer que después de que vengan todas estas plagas se podrá levantar? Porque se comió todo Israel, devoró todo Israel. Pero lo que hemos visto es el cumplimiento de la palabra del Señor. Porque a pesar de que estos 4 imperios devastaron, Israel volvió a revivir. Resurgió en 1948, como hice en la introducción, y en el 2006 ya llevaba una población en ese entonces de 6 millones y pico de personas. Pero lo que me parece interesante es que el Señor dice claramente que cuando esto empieza a suceder, cuando empieza a reverdecer la higuera, desde 1948 empezamos a tener un marco de referencia muy importante para el cumplimiento de estos tiempos finales. Dice, cuando esté la rama tierna y empiecen a botar las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Y dice que no pasará una generación. Una generación para el Señor, una generación para nosotros está costando más o menos entre 80, 70, 80, máximo 90 años. Es una generación. Y el Estado de Israel va a cumplir 72 años el próximo 14. Entonces esto, a ojo de buen cubero, nos hace entender que el tiempo está muy cerca. Y lo dice aquí la Escritura, lo anticipan los profetas y nos lo vuelve a rectificar y a reiterar el Mesías. Ahora, todos nosotros conocemos que Israel, en una obra milagrosa, en un día, dice Isaías 66, 8, que la nación se creó, a ver, vamos a buscarla acá, 60, Isaías 66, dice que en un día se conformaría esta nación, y ese es el cumplimiento profético más de los más exactos también relacionados con el resurgimiento, digamos, del pueblo. Ahora, hay otro momento para que nosotros nos contextualicemos, es en Lucas 2, cuando Simeón, este varón recto y justo, que estaba esperando consuelo de Israel, estaba esperando al Mesías y estaba el Espíritu Santo sobre él, con la promesa de que vería al Mesías. Él, cuando encuentra a Jesús en el templo, le dice, luz para revelación a los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Y miren el orden, porque las dos cosas están unidas y no se pueden separar. Primero va la revelación a los gentiles y para gloria de tu pueblo Israel. Ustedes han oído que el tiempo de los gentiles ya está que se acaba. ¿Eso a qué hace referencia? Y para esto, pues obviamente tenemos que ir a las escrituras. El primero que menciona
este tema, digamos, en el Nuevo Testamento y que lo reitera, es Pablo en Romanos 11:25, dice, hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles, en otras maneras, la plenitud de los gentiles, pasará y vendrá la salvación de Israel. Ahora, esa plenitud de los gentiles, ¿dónde más se ve conectada? Y hay una interesante conexión en Génesis 48, cuando Isaac está dando la bendición, perdón, Jacob está dando la bendición a sus nietos y entrecruza las manos entre Efraín y Manasés. Y lo quiere corregir, pero le dice, no, este será grande. Y dice, exactamente, vamos a ver a Génesis, lo que le dice, mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor, Efraín, se refiere, será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Esa es la plenitud de las naciones que tenían que entrar. Ahora, ¿esto a qué obedece? Entonces tenemos que remontarnos a Génesis 17. Todo está en el principio porque todo obedece a una secuencia lógica. Y es el momento en que el Señor bendice a Abraham y lo convierte en un padre de multitudes. Y en ese verso, del verso 3 al 5, le dice, básicamente, a ver si lo tenemos por acá. Lo voy a buscar en mi Biblia. Él está diciendo acá, es el pacto por el cual cada uno de nosotros debe sentirse gozoso porque hemos conocido al Mesías. Dice así, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciéndolo, he aquí mi pacto establezco contigo y serás padre de multitud, otra vez, de naciones, y tu nombre ya no será llamado Abraham, sino será llamado Abraham, porque te he constituido por padre de muchas naciones. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a identificar que estas naciones son todos, que obviamente en el transcurso de la historia muchos judíos se asimilaron dentro de las naciones y hay un plan conjunto, por eso vemos en la expresión, en el pasaje de Simeón, que dice luz para revelación a los gentiles y gloria para su pueblo Israel. Esto lo vuelve y le repite en Isaías 9, lo repite en Isaías 60. Es toda la promesa de que Israel sería luz para las naciones. Pero es interesante que esta luz viene en conjunto con los gentiles. Entonces viene cumpliéndose tanto la promesa hecha para Israel como también la promesa hecha para las naciones. Nosotros, quienes no somos judíos, quienes no nacimos dentro de ese linaje o dentro de esa cepa, pues, pero que tenemos derecho a todas estas promesas. Ahora, miren cómo es de hermoso el Señor. En Hechos 10, cuando se presenta Pedro a Cornelio y se le presenta la visión de los animales impuros, ese lienzo tenía todos los cuadrúpedos terrestres y los reptiles y las aves del cielo, representando ¿a qué? A animales impuros. O sea, también es una relación de estos animales, de estas bestias, pues, que eran los animales impuros, pero que el Señor los tenía un plan y que los había limpiado, porque dice así también la palabra, los limpió. Entonces, Pedro, entiende en ese momento que también hay un indicador de tiempo para los gentiles y que Dios demuestra su favor y su misericordia. Sí, mi amor, ese es ahí. Ahora, desde ese, digamos, desde ese momento donde Pedro y los discípulos empiezan a entender que su mensaje o el mensaje de Jesús también pasaba a los gentiles y que se extendía de fuera de Israel, empieza a marcar toda una tarea en la cual obviamente Pablo vio y dio toda su vida para que estos gentiles, naciones y judíos absorbidos por estas naciones empezaran a reconocer y empezaran a entrar en paz. Ahora,
En 1948 es el surgimiento de este Israel, es el reverdecimiento de esta higuera, y es un tiempo que marca un punto de referencia importante para el entendimiento de estos tiempos que vienen. Ahora, eh, ¿dónde llega Jesús? Son las primeras preguntas que nosotros tenemos que hacernos y que pues obviamente las reconocemos. Obviamente llega a Jerusalén, llega a Israel, llega a un tema a juzgar y a reinar, viene a que también lo reconozca su pueblo, y eso va a traer consigo una, una serie también de señales, digámoslo así, que van a, y señales dadas también por el Mesías, por Jesús, que nos van a dar unas claves importantes sobre estos tiempos. Y todo tiene que ver con Israel. Entonces, llega Israel con un propósito, reinar, que lo reconozcan, de juzgar a las naciones y de establecer su reino. Previamente a esto, hay unas señales para nosotros, digamos, las naciones, es que su evangelio se tendría que expandir cada día. Obviamente, este evangelio se sigue expandiendo en una manera exponencial. Hoy ya podemos ver que las etnias que quedan por recibir el mensaje son muy escasas. Dicen los estudiosos de estas estadísticas que alrededor de 10 o 7 años mal contados estarían llegando con el mensaje a estas etnias. Entonces, estamos viendo que ese cumplimiento se está haciendo y que es un indicativo importante para entender que este tiempo está pasando. Eh, y hay también unos factores históricos que han antecedido la conformación del Estado de Israel que son bien importantes. La misma declinación del Imperio Otomano en 1922, la declaración de Balfour en el 17, el fin de la Segunda Guerra Mundial en el 45. Estos son todos como unas antesalas históricas que dan una consolidación al Estado de Israel muy importante y que también nos muestran las consecuencias espirituales que eh, puede tener esa bendición de Génesis 12, cuando dice bendiciré a quien te bendiga y maldeciré a quien te maldiga. Y por ejemplo, en 1948, muchas naciones se abstuvieron de dar su voto a favor, entre ellas Colombia, Argentina, Chile, México, El Salvador y Honduras, solo por contarles las que vienen acá en el continente americano. Y esa abstención ha permitido, digamos, ceder unos territorios espirituales bastante interesantes cuando nosotros hacemos un paralelismo con nuestra nación. Realmente el periodo de violencia surge el 9 de abril de 1948 y continúa un margen de violencia hasta casi el día de hoy, donde no hemos podido resolver el tema. Entonces, casi que paralelo a la creación o al surgimiento de Israel, también nosotros hemos vivido una historia paralela muy interesante de analizar bajo los ojos espirituales, porque estas abstenciones, pues obviamente usted sabe que cuando uno se abstiene también está siendo parte del que no. Entonces, estas cosas han marcado, y quiero ir a, a ciertos momentos, digamos, importantes de la historia para que los empezamos a conectar. Ahora, Ezequiel 37 nos habla exactamente del resurgimiento de ese valle de huesos secos. Y, y, um, y es bien interesante cuando nosotros podemos ver que dice que, que él ve en el campo, ve todos esos huesos secos y que son multitudes de huesos secos. Multitudes, habla de multitudes. Es como si a Ezequiel lo sacaran y le hicieran un zoom out y lo pusieran en un satélite y él viera como todo el mundo. Ahora, digo esto, que es el mundo, porque él dice que en el versículo, dice que él ve el campo, me perdió ve un campo lleno de huesos secos, y esa referencia del campo
la hace el Señor Jesús en la parábola de, ya te voy a decir, de Mateo, cuando habla en Mateo 13, dice, y el campo es el mundo y es buena la semilla, tarara, habla de, ¿te acuerdan de esa parábola? Él está haciendo una referencia del campo. Entonces, estamos viendo que en el mundo estaba absolutamente lleno de esos huesos secos y que el mismo Señor empieza a unir y a poner los tendones y a armar a cada uno de estos hombres que representan al pueblo de Israel. Ahora, en 1948 sucede esto literalmente y él empieza a insuflar ese espíritu y empieza a reverdecer este tiempo. Ahora, otro punto fundamental dentro de el tema de Israel es Jerusalén. El hecho que Estados Unidos haya reconocido a Jerusalén como capital y que por ende muchas naciones también hayan continuado sumándose a esto, eso es una ratificación de lo que el mismo Señor en Segunda de Crónicas, en el Salmo 132, en el Salmo 78 y sobre todo en una cita que me marca para mí es en Primera de Reyes 9:3 que dice donde él escogió a Jerusalén para poner su nombre para siempre, para siempre. Entonces Jerusalén, por más de que nosotros encontremos todas las tendencias de la UNESCO, de Naciones Unidas, que ha pretendido dividir la tierra, de desvincular a Jerusalén históricamente y espiritualmente del sentido de Dios, no va a poder avanzar, no va a poder avanzar a pesar de que nosotros creamos que estas iniciativas pues tienen mucha fuerza, aunque han contaminado y han convencido a muchas personas. La verdad es que el Señor ha dicho que Jerusalén la ha escogido para poner su nombre por siempre y para siempre. Ahora, Jerusalén dentro del marco de Israel es importante. ¿Por qué? Porque ahí nace, crece, muere, resucita el Señor. El Espíritu Santo empodera a todos los discípulos, a los gentiles también llegan a las naciones, empieza el nacimiento, la promesa de las naciones. Es el regreso, Jerusalén es el lugar de regreso del Señor y ahí también concluye toda la historia, toda la historia. Entonces, esa perspectiva que nosotros podemos conectar con la actualidad, con viendo estas iniciativas de UNESCO, de Naciones Unidas, eh, no van a prosperar. Y no van a prosperar porque el Señor ya tiene un guión determinado, como lo hemos visto en las clases pasadas con Daniel y también con Andrea cuando vimos todo el esbozo general sobre Apocalipsis. Pero lo que podemos ver en este momento y en este tiempo es que Israel habla de la veracidad del Señor, habla de las promesas cumplidas, habla que no pasa por alto Dios su palabra y que no la va a pasar, porque si bien lo vimos ahorita con Joel 1, cuando pasaron todos estos 4 imperios, el Señor obviamente tuvo un tiempo de juicio, pero volvió a rescatar y su misericordia por su nombre, por amor a su nombre, volvió a establecerlos en la tierra de Israel. A pesar de todas las contradicciones, a pesar de todos los intrínculos políticos y los intereses económicos, volvió a resurgir eh, Israel. Ahora, lo otro punto y no menos importante es actualmente el retorno del pueblo de Israel ha aumentado de manera exponencial. Desde hace unos años, el incremento de olas de antisemitismo en diferentes lugares de Europa empezaron a incitar el retorno del pueblo judío a la tierra de Israel. Y en la medida en que va pasando el tiempo, como lo hemos visto en esta crisis del COVID-19, eh, el interés del pueblo judío de retornar va a aumentar y así lo pronostica la agencia judía, quien ha estimado que apenas levanten todas las fronteras, regresarán aproximadamente 100.000 judíos de nuevo a la tierra de Israel.
Y esto no es nada más sino el cumplimiento de Jeremías, del profeta Jeremías, cuando dice que los va a recoger de todos lados. En Ezequiel 36 también lo menciona. Dice, por ejemplo, en Ezequiel dice, Ezequiel 36, dice, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificará mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, que yo soy Jehová. Y yo os tomaré, verso 24, tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y allá los limpiaré. Mire, tiene un objetivo, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Os daré un corazón nuevo y os pondré un espíritu nuevo de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto es cumplimiento del nuevo pacto de Jeremías 32. Entonces, si ustedes ven, acá hay todo un interés del propio Señor y la mano que interviene del propio Señor. Ustedes van a ver sobre todo esta parte, mire, y yo os tomaré, el verso 24, de las naciones y os recogeré y os traeré de vuestro país. Este verbo tomar es que el mismo Señor va a meter la mano en las naciones y las va a sacar. Los recogeré es un verbo de agruparlos en un lugar específico y los llevará su propia mano. Ahora, ¿quiénes son las manos o cómo funciona el Señor? En un principio de agencia celestial, de agencia divina. El Señor opera, el Señor lo único que hizo al principio fue la creación a través de su voz, pero después todo lo opera por ángeles, arcángeles, hombres, etcétera, etcétera. Siempre hay una agencia divina. El propio Mesías también es una representación de esa agencia celestial. Entonces, ¿quiénes serán los que están llamados a esto? Su propia iglesia, las propias naciones. Ahí se vuelve y se junta lo que dice Lucas, lo que dice Simeón al Señor en el templo. Dice, luz para revelación a los gentiles y gloria para su pueblo Israel. O sea, van de la mano. Y este trabajo lo está haciendo la iglesia y lo debe hacer la iglesia. Ahora, en la medida que está pasando el tiempo, Israel empieza a crecer en importancia y las naciones empiezan a menguar, empiezan a declinar. Y hoy tenemos una gran noticia del pueblo de Israel. Si saben que consiguió un antídoto que puede retardar el tema del COVID y reconocer un tema de un anticuerpo. Entonces, antes de que saliera Estados Unidos y antes de que salió Israel, parece ser que la bendición siempre empieza a crecer en importancia en todas las cosas. En el tema del manejo del COVID también fue un ejemplo alrededor del mundo y empiezan todos a seguir la línea, digamos, de Israel. Ahora, ¿por qué tanto antisemitismo y tanto odio? ¿Y por qué el Señor lo ha permitido? Personalmente creo que es un instrumento que el Señor va a usar para que este retorno y para que Zacarías 12 sea un cumplimiento, donde todo el pueblo de Israel, el pueblo judío esparcido en el mundo, cuando llegue lo puedan reconocer. Entonces hace parte del plan de salvación y del plan divino también que su propio pueblo lo reconozca. Y esto es muy importante porque hay ciertas tendencias teológicas que han tratado de dividir al pueblo de Israel y a la iglesia en dos mundos diferentes. Y el mundo de las bendiciones se toma en la iglesia y ya Israel queda separado. No, somos el mismo. Somos un solo cuerpo, un solo hombre, como finalmente lo enseña Pablo en Efesios. De los dos hace un solo hombre. Y también Ezequiel, en Ezequiel 37, le dice que coja dos varas, dos palos, y los dos palos haga uno. Ahora, lo interesante y lo que sugieren muchos estudiosos es que cuando a los dos palos a uno le pone José, a los dos le pone Efraín, pero pues cuando los junta así, él los podría juntar así, ¿cierto? Es decir, estos dos palos son así. Pero también otra forma de juntar o de hacer de hacerlos uno solo es de esta forma. O sea, también hay una forma. Y esta es la forma de la reconciliación. Este es el primer paso. O sea, obviamente el ministerio de reconciliación fue el ministerio de Jesús y a través
de la obra del madero es la entrada a todo un objetivo y una idea trazada, un plan del Señor, no solo para Israel, sino para su creación, entre ellos, obviamente, sus naciones. Entonces, eh, el enemigo, el enemigo sabe en este tiempo que en la medida en que el pueblo retorne, en la medida en que la iglesia entienda la importancia de Israel, en la medida en que el pueblo eh, cristiano pueda empezar a orar por Israel de una manera inteligente y acertada, el tiempo del enemigo se empieza a cortar. Mira, acá mi ayudante me mandó la bandera de Israel. Entonces, lo vemos muy gráfico en la escena en Mateo 8, donde el Señor sana el endemoniado Gadareno. ¿Se acuerdan ustedes que lo primero que hace es que los demonios lo reconocen a él y le dicen, tú, ¿por qué has venido a nosotros antes de tiempo? O sea que ya evidencia que iba a venir una segunda vez. Él le dice, porque este no es tu tiempo todavía. ¿Tú qué tienes que ver con nosotros? Y el Señor permite que vayan al hato de cerdos y con esto también muestra la misericordia y su amor para con nosotros, para que nosotros, quienes hacíamos parte de las promesas en Abraham, también pudiéramos entrar a su seno. Entonces, y el mismo Jesús dice, porque yo tengo otras ovejas a las cuales tengo que ir. Y estaba hablando de esas ovejas también no judías, de esas naciones a las cuales también llegaría su mensaje de salvación. Ahora, el enemigo pone odio y pone mentiras a la gente porque quiere detener con esto la llegada y el cumplimiento profético de lo que dicen todos los profetas, y es la restauración de Israel. La futura gloria de Jerusalén, la futura gloria de Israel, etcétera, etcétera, lo quiere detener. Entonces él busca dividir la tierra. Entonces vamos a poner a dividir la tierra porque entonces ahí va a empezar a trabajar, empieza a desconectar las fuentes históricas, todo lo que tenga que ver y empieza a tergiversarlo. Pero como ya la historia está, lo maravilloso es que ya la historia está detenida, está escrita, perdón, entonces el Señor sabe y el enemigo también sabe para dónde va. Ahora, la restauración de Israel física ya la vimos a partir de 1948 con el surgimiento de Israel, pero también empieza a ver una restauración espiritual. Una restauración espiritual que comienza escalonada. Escalonada es decir, ellos, porque acuérdense que muchos de los primeros ¿cómo se llamaría? Las primeras personas que fueron a Israel en 1948, también habían comunistas, habían laicos, habían una cantidad de pensamientos y de corrientes de pensamientos. Entonces, la restauración espiritual ha sido escalonada en la medida en que han tenido que primero retornar a sus raíces originales, es decir, al libro del Pentateuco, a la Torá, y escalonadamente empezar a tener un crecimiento espiritual para llegar al reconocimiento del Mesías. Y es interesante contarles, mis queridos amigos, que el crecimiento de la congregación que ha reconocido a Jesús o Yeshua como el Mesías ha sido exponencial. Ahora, no con relación a las cifras de judaísmo, pues no dice nada. Pero cuando uno lo ve en una comparación de años, el crecimiento al 1% es total, o sea, es enorme. Es decir, que cada día más judíos están reconociendo que Yeshua es el Salvador y el Mesías de Israel. El Señor ha guardado un remanente que está en Israel y que lo reconoce como Él. Y este remanente va a ser un instrumento importante en estos últimos tiempos. Por eso nuestras oraciones, además de orar por la paz de Israel, por Jerusalén, es orar por esta congregación, que son nuestros hermanos y que reconocen y que tienen todo un trabajo también de evangelización, de llevar el buen mensaje, el mensaje
de salvación de Jesús, de la vida eterna, del perdón de pecados a su propio pueblo. Ahora, eso también lo dice en Romanos 1, cuando dice que el evangelio es primeramente para los judíos. Entonces, como vemos en esta pequeña exposición, todo está girando alrededor de Israel. Los pactos alrededor de Israel, la tierra alrededor de Israel, el retorno del Señor alrededor de Israel, también los ataques en contra a Israel, todo es el centro de Israel. Entonces, lo que esté pasando en el mundo, lo que esté pasando en Israel, afecta al mundo. Por eso nuestros ojos siempre están puestos y deben estar puestos hacia Israel. Ahora, este regreso físico, este regreso del pueblo de Israel, hoy se está dando. Hoy se sigue realizando paulatinamente. La Agencia Judía y otras entidades internacionales trabajan para que más judíos estén regresando al pueblo de Israel, como les decía. Entonces, Israel afina nuestro caminar porque nos da un entendimiento y un marco de referencia de que las profecías se están cumpliendo, pero también nos permite que no caigamos en un engaño, en lo que dice Mateo 24, en ese espíritu de engaño. Porque si no estamos pendientes de lo que está pasando en Israel y no sabemos cómo orar o cómo estar atentos, es la palabra, a lo que el Señor quiera que nosotros trabajemos o apoyemos al pueblo de Israel, esto va a repercutir en el final de los tiempos y también es una de las porciones con que habla Joel al final de su capítulo cuando hay un valle de la decisión. Un valle de la decisión es también ese lugar donde el Señor va a separar a las cabras y a sus cabritos. ¿Se acuerdan esa parte? Es a quienes amaron a Israel, a quienes fueron amistosos con Israel y a quienes no. Entonces va a haber también un juicio específico por quiénes y por cómo tratamos nosotros al pueblo de Israel. Ese es el entendimiento que nos empieza a dar el Señor en este tiempo para Israel, en esta restauración de Israel. Una restauración que se hace física, se está haciendo espiritual y que nosotros podemos apoyar. O sea, ¿cuál es nuestra relación o cuál es nuestra responsabilidad al otro lado de Occidente también como creyentes del Mesías? Primero, orar pidiéndole al Señor una dirección específica de qué quiere Él establecer en este tiempo. ¿Para qué es lo que está pasando? Entonces, si sabemos que el cumplimiento de todo, que el advenimiento del Señor, una antesala es el pueblo de Israel llegando a la tierra, nuestro blanco de oración es que la mayoría del pueblo judío en el mundo sea movido por el Espíritu Santo a que vaya a retornar a Israel de nuevo. Ese es uno de los puntos más importantes de oración por nosotros en Occidente, por nosotros el cuerpo de Cristo. Otro punto interesante que debemos siempre orar en este tiempo y que nos ha mostrado el Señor es una intercesión para que el Espíritu Santo empiece a avivar a Jerusalén, que empiece a avivar esta llama en la congregación naciente y en el remanente que el Señor ha guardado en Israel. Esa es la responsabilidad de nosotros. Obviamente, si alguien quiere apoyar, involucrarse en todos esos trabajos, el Señor lo guiará. Pero nosotros, en primera instancia, nuestra oración es tener este entendimiento de que Israel es un eje fundamental dentro de la historia y que nosotros como iglesia debemos orar en sintonía con el Padre para que su pueblo regrese y en este orden de ideas el camino se empiece a preparar para la llegada del Señor. Israel es importante porque nos muestra que los pactos de Dios han sido una y otra vez cumplidos
a cabalidad y eso nos muestra que se van a cumplir los futuros de igual manera. Todo lo que está escrito desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento se ha cumplido. Y esa es la garantía número uno, que lo que viene también se cumplirá. Ahora, para nosotros que estamos en el Mesías, no debe ser una posición de angustia. Por el contrario, debe ser una posición de gozo y de paz que debemos tener frente a lo que viene. Porque a pesar de cómo vean los pronósticos o se entiendan los pronósticos, el Señor ha dado una promesa y que estará con nosotros. Y que nosotros mantendremos en Él. Y que cuando estamos en Él, uno somos, no va a pasar nada. Ahora, no va a pasar nada en nuestro interior, no es que no vaya a pasar nada afuera. La existencia de Israel hoy nos muestra también el sello que Dios puso para prevalecer y para decirle al mundo que Dios mismo existe. Porque de todos los imperios que hemos estudiado y que nos han mostrado desde los egipcios hasta los griegos y los romanos, ninguno de ellos quedaron. Y hoy un diminuto país en Medio Oriente sigue siendo una piedra en el zapato para los intereses globales y los intereses de muchas naciones alrededor que no desean la existencia de Israel porque no desean tampoco reconocer que Dios es el amo y señor del universo. Israel también nos muestra el gran poder del Señor, los milagros, portentos, las señales, pero también la seguridad de la existencia y la seguridad del cumplimiento de su palabra. Y nos muestra la urgencia del llamado que nos está haciendo hoy el Señor frente al tema. El tema que es conocer que Israel hace parte de sus pactos y que nosotros como ayudantes estamos apoyando a que los pactos que él ha hecho con su pueblo se puedan cumplir. Y que nosotros, beneficiarios en un segundo plano, también podemos estar tranquilos de todas las promesas y bendiciones que le ha dado al pueblo. ¿Por qué? Porque hizo un pacto con Abraham. Entonces, en este orden de ideas, Israel es y será en estos próximos años un punto de mirada de analistas políticos e internacionales. Será también un punto de división en algunos estamentos religiosos. Creemos algunas personas que hemos estudiado el tema que el Vaticano asumirá una posición que revelará una marcada tendencia a favor o en contra de Israel. Quienes hayan podido ver las noticias, ustedes han visto que hay un gran beneplácito del Vaticano con el mundo musulmán. Creemos que estas inclinaciones y estos coqueteos ya mencionados a esta semana del Ramadán y a todas estas posturas de ecuanimidad pueden ser unos destellos en los cuales van a marcar una división al cristianismo en general, y entiendes el cristianismo como una sola bolsa en Occidente vista en Roma, pero creo que eso marcará unas posiciones bastante drásticas en el futuro por venir. Lo mismo que las tensiones guerreristas de sus vecinos, especialmente Irán, Libia y Siria, algunos de los acérrimos enemigos de Israel. Entonces, todo lo que esté pasando en el Medio Oriente, lo mismo que descubrimientos arqueológicos, etcétera, etcétera, serán un indicativo para este tiempo muy importante para nosotros. Es muy importante, como les decía hace unos minutos, que nosotros podamos contar con una dirección clara del Espíritu Santo para orar conforme al corazón del Señor para este tiempo que viene. Se avecinan unos
un trabajo arduo para el pueblo de Israel ahora, que con estas estadísticas alrededor de 100.000 personas pueden regresar y con esto muchas más se pueden sumar y esto va a ser un éxodo como lo dice la palabra, que eclipsará la primera salida de Egipto y dirán, ¿cómo así que recogió a todos los judíos de las cuatro esquinas para reunirlos? Entonces, mis queridos amigos, estamos en tiempos excitantes, en tiempos donde el Señor está actuando, donde el Señor ha dejado ver una y otra vez su misericordia, donde nos ha dejado ver que cada una de sus profecías respecto a Israel y a la iglesia, es decir, judíos y no judíos, se ha cumplido y se cumplirá. Y somos protagonistas que nunca lo pensamos de estos tiempos tan maravillosos en los cuales nos moveremos de maneras sobrenaturales y en las cuales el Señor está buscando en este tiempo, como nos ha puesto como congregación, en un tiempo de búsqueda, de ayuno y de arrepentimiento para ver, como lo vimos, lo estudiamos en Joel 1, la restauración maravillosa del pueblo de Israel y con esto quienes eh, también han intercedido, orado y sufrido por el pueblo. Con esto, mis queridos amigos, quiero dejar 5 minutos restantes a cualquier inquietud o pregunta que tengan al respecto o comentario para ya después dar paso a nuestra versión final y dar paso a nuestras respectivas reuniones. Muchas gracias por su atención.